Me llamo Estela Navarro, y aunque pocos lo recuerden ahora, durante casi 4 décadas fui la voz persistente detrás de cada propuesta cultural que se aprobaba en el municipio de Ciudadela. No figuro en placas ni en monumentos, pero si alguna vez caminaste por la Plaza Mayor y escuchaste música de marimba al atardecer, si llevaste a tus nietos al teatro itinerante de títeres que cruzaba los barrios, si viste a los jóvenes bailar danzón sobre una tarima de madera bajo las luces cálidas del ayuntamiento, entonces fuiste testigo de los ecos de mi trabajo. Desde los 24 años, cuando ingresé como auxiliar administrativa en la Dirección de Cultura, hasta mi jubilación a los 71, dediqué cada día no a escalar posiciones ni a buscar aplausos, sino a sembrar raíces donde antes solo había polvo. Nací aquí mismo, en una calle estrecha que ya no existe porque la convirtieron en estacionamiento de un supermercado. Y quizá por eso siempre sentí que lo más sagrado que tiene una comunidad es su memoria viva. Las calles cambian, los edificios se derrumban, pero el recuerdo de un niño cantando sobre una tarima improvisada, o el temblor emocionado de un anciano al escuchar una copla que no oía desde los años 40, eso no se borra con ninguna demolición. Nunca tuve mucho dinero, eso es cierto, pero sabía administrar bien lo que llegaba. Mi difunto esposo Julián, que en paz descanse, era músico, y juntos criamos a nuestra única hija, Lorena, entre ensayos de cuerdas y hojas de presupuesto. Cuando él murió de un infarto en la cocina de casa, dejando la cafetera a medio llenar, tuve que aprender a respirar sin su voz. Y lo hice, como tantas mujeres de mi generación, sin quejarme, solo apretando los dientes y metiendo los papeles en carpetas bien ordenadas. Fue en esos años, ya en mi viudez, cuando nació el proyecto que se convirtió en mi razón de vivir. El festival anual Raíces de Ciudadela. Comenzó con una idea sencilla: dar espacio a los músicos locales para que se presentaran sin costo en la plaza. Y terminó siendo un evento que cada año atraía a cientos de familias. Recuerdo que la primera vez llevé yo misma las sillas plegables, con ayuda de un sobrino, y que durante años almacenamos las cortinas del escenario en mi propio ropero. Hubo ediciones en las que, al no alcanzar el financiamiento municipal, puse dinero de mi pensión para cubrir el transporte de un grupo de ballet de niñas de la periferia. No me importaba. Nunca me importó. Decía que era por el bien común, pero en realidad era también por mí. Porque mientras ese festival existiera, yo seguía viva en él. Porque cada niño que subía a ese escenario con los zapatos lustrados y los ojos llenos de luz, me recordaba que todavía tenía sentido haber vivido. No eran lujos, eran raíces. Y si me preguntan hoy qué me impulsaba, les diré que no era el deber ni el reconocimiento, sino el temor profundo de ser olvidada como tantos, de convertirme en un nombre que nadie menciona, en una anciana que solo sirve para ser cuidada o postergada. Por eso me aferré tanto a ese festival. Era mi manera de dejar algo atrás, de inscribirme en el tejido invisible de esta ciudad. A los 76 años, con la vista algo nublada y las manos menos firmes, aún sentía el mismo temblor en el pecho cada vez que veía la tarima montada. Las lonas coloridas ondeando. Los jóvenes probando micrófonos. Cada año pensaba: quizás este será el último que vea, pero al menos estaré ahí, sentada en primera fila, con mi libreta de anotaciones y mi pañuelo de lino. Este año no fue la excepción. Me levanté temprano, planché mi blusa blanca, esa que solo uso para ocasiones especiales, y alisé con cariño el pañuelo que solía llevar Julián en los bolsillos de su chaqueta. Caminé hasta la plaza con paso lento pero firme, saludando a quienes aún me reconocían. A las 9 en punto estaba frente a la entrada, esperando ver a los voluntarios, a los viejos compañeros,
a los organizadores que alguna vez fueron aprendices míos. Esperaba, como cada año, ese cálido momento en el que alguien me abrazara y dijera: «Doña Estela, sin usted esto no existiría». Pero esta vez no pasó. La muchacha del acceso ni siquiera levantó la vista cuando le dije mi nombre. Me pidió un boleto. Pensé que era una broma. Le expliqué quién era yo, qué había hecho, cómo aquel festival había nacido en mi sala, cómo las primeras actas están firmadas por mí. La joven sonrió con cortesía sin escucharme realmente, y me dijo que si no estaba acreditada, debía comprar entrada, aunque había descuento para personas mayores. Entonces entendí que algo había cambiado. No me dolió pagar, eso no. Me dolió el tono. Me dolió ver que mi nombre ya no era llave de nada. Me dolió saber que a pesar de todo lo entregado, estaba al margen. Me senté en una banca, entre el gentío, con el boleto aún en la mano, sintiendo por primera vez que había envejecido de golpe. Porque la vejez no llega solo con los dolores, ni con los silencios del cuerpo. Llega cuando lo que sembraste florece, pero en jardines donde ya no te permiten entrar. Había algo extraño en el ambiente ese año, y aunque no supe nombrarlo de inmediato, lo sentí desde el momento en que llegué a la plaza. Era la sensación tibia pero persistente de que ya no me esperaban. No era hostilidad, tampoco olvido del todo. Era esa cortesía distante con la que se trata a los antiguos. Con una sonrisa apurada y palabras de reconocimiento recicladas, como esas frases de protocolo que uno dice en los velorios para llenar el hueco del silencio. Las lonas estaban desplegadas, los altavoces montados, y la pantalla LED que yo había ayudado a conseguir con un contacto del gobierno central centelleaba con un nuevo logotipo que no reconocí. Festival Raíces Ciudadela. Edición Nueva Generación. Leí la frase una y otra vez, como si no pudiera comprender lo que implicaba. ¿Nueva generación? ¿Desde cuándo? ¿Con qué derecho? No vi a nadie del comité original. Ninguno de los antiguos. Ni la señora Fabiana, que hacía las empanadas dulces. Ni Ramón, el técnico de sonido que trabajaba con su nieto. Ni doña Cata con su pequeño puesto de dulces típicos. En su lugar, jóvenes con camisetas negras y radios en la cintura caminaban rápido, hablando en códigos que no entendía. Pregunté por Mónica, la muchacha que hace 3 años yo misma recomendé para el área de logística, y una chica de pelo azul me respondió que Mónica ya no estaba, que todo lo gestionaba el equipo de producción de Cultura Viva S.A., una empresa que, según dijo, profesionalizó el evento para llevarlo a otro nivel. No dije nada. Seguí caminando. Tal vez lo estaba malinterpretando todo. Tal vez no era más que el reflejo de mi edad en los ojos veloces de quienes ya no me conocían. Decidí acercarme al área de acreditación. Cada año se me entregaba un gafete especial. Uno que decía, fundadora, coordinación honoraria, que yo misma había mandado imprimir la primera vez y que se había convertido en una tradición silenciosa. Me acerqué a la mesa, sonriendo como una madre que regresa al hogar, segura de que le abrirán la puerta. La joven encargada revisó su lista, movió la cabeza y dijo que no había ninguna Estela Navarro registrada. Le expliqué. Lo hice con paciencia, sin arrogancia. Le conté mi historia, mi rol, lo que hice durante décadas. Ella, sin levantar la vista de su planilla, me dijo que todos los ingresos eran por código QR y que si no tenía uno, debía ir a la boletería. Debe ser un error, le dije. Yo no vengo como público. Fui parte de esto desde el inicio. Me miró entonces con una sonrisa apretada, incómoda, como quien se enfrenta así a alguien que no comprende las reglas actuales. Sí, señora,
Me imagino. Pero ahora todo se maneja de manera externa. Puede hablar con la coordinación general, aunque están muy ocupados hoy. O si quiere entrar, puede comprar una entrada con descuento para adultos mayores. Son 100 pesos. 100 pesos. No era el monto lo que me hería. Era la puerta cerrada. Era esa manera en que me hablaban como si fuera una visitante más. Como si todo mi esfuerzo, mis noches de desvelo, las reuniones que aguanté, las cartas que redacté, las gestiones con la intendencia, los traslados en mi propio coche cargando, instrumentos, las veces que me quedé hasta la madrugada supervisando escenarios para evitar robos, todo eso no existiera. Me aparté de la fila con el boleto temblando entre los dedos. Me senté en una banca y observé a los demás llegar. Vi cómo saludaban con entusiasmo a los nuevos organizadores, cómo se tomaban fotos frente a una gran lona con patrocinadores. En ninguna parte estaba mi nombre. En ninguna. Me acerqué luego, un poco obstinada, al panel de historia del festival. Cada año se armaba uno. Era algo que yo misma había sugerido desde la 3ª edición, una línea del tiempo con fotografías y nombres clave. Este año el panel era digital, interactivo. Una pantalla que mostraba imágenes vibrantes de las últimas 5 ediciones. Nada anterior. Ningún rostro viejo. Ninguna mención a los fundadores. Ni siquiera una foto de la primera tarima. Ni la placa que pusimos cuando cumplimos 10 años. Deslicé mi dedo sobre el cristal, buscándome como una náufraga en el archivo, y no encontré más que silencio. Decidí entonces caminar hacia la zona de backstage. Siempre se podía entrar por la parte lateral, junto a la parroquia. Sabía dónde estaban las rendijas en la valla, los puntos ciegos. No para colarme, no, sino porque conocía ese lugar mejor que mi propia casa. Pero esta vez había rejas nuevas, un portón metálico y un guardia privado. «Solo personal autorizado», me dijo. Intenté explicarle, mostrarle mis documentos, hablarle de mi rol. Me escuchó con respeto, eso sí, pero se mantuvo firme. «Son órdenes. Nadie sin gafete entra». Fue entonces cuando vi a Mariola. No la reconocí de inmediato. Se acercó con paso rápido, con un walkie-talkie colgado al cuello, auriculares y una carpeta en mano. Era alta, delgada, más joven de lo que recordaba. Su rostro me resultaba familiar, pero sin nombre. Me miró con extrañeza. «¿Señora Estela?», preguntó. «¿Usted es?». Me presenté. Y entonces lo supe. Ella era la nieta de Armando, uno de mis compañeros de oficina en los años 80. La había conocido de niña, cuando su madre la traía a esperarlo por las tardes. Me saludó con un beso fugaz, nervioso. «Qué gusto verla. Qué coincidencia». No era coincidencia. Yo venía cada año. Le conté lo que había pasado, lo de la entrada, la falta de acreditación, el olvido. Ella sintió, incómoda. «Sí, bueno. El equipo actual decidió renovar todo. El evento creció mucho. Ahora hay otros estándares. Ya no lo maneja el municipio, sino una alianza con Cultura Viva. Es otra etapa. Más profesional, más sustentable». Quise preguntarle qué tenía de sustentable borrar la memoria. ¿Qué sentido tenía modernizar algo hasta el punto de desconocer a quienes lo parieron? Pero no dije nada. Ella siguió hablando. «Yo sé que usted estuvo desde el principio. Lo sabemos. Pero ahora el enfoque es diferente. Hay nuevos liderazgos. Igual, si quiere, puedo pedir que le den un pase de cortesía».
aunque ya estamos muy justos con los cupos. Pase de cortesía. ¿A mí? Como si yo fuera una dama de beneficencia buscando entretenimiento. Me disculpé. Dije que no hacía falta. No quería entrar así. No quería ser la cuota simbólica del respeto. Me alejé despacio, sintiendo cómo se me apretaban los dientes, no de rabia, sino de tristeza. De una tristeza densa, de esas que pesan en la nuca y en la boca del estómago. Caminé hasta la boletería. Había fila. Me puse en ella como todos. Pagué mis 100 pesos, recibí mi pulsera y crucé el torniquete con un nudo en la garganta. Una vez dentro, vi el escenario. Más alto, más luces, más pantallas. Vi a los artistas correr. Vi al público sentarse en sillas nuevas, numeradas. Me senté al fondo, lejos, donde nadie me reconociera. Me quedé ahí más de 1 hora, sin moverme, viendo cómo el mundo que ayudé a construir ya no tenía sitio para mí. Me levanté solo cuando empezó a llover, y nadie, absolutamente nadie, me ofreció un paraguas. Ahí supe que había llegado el momento de soltar. Pero no como ellos querían, sino a mi manera. Regresé a casa esa noche con los pies helados y el alma hecha un ovillo. La lluvia me había alcanzado a mitad de camino, y aunque llevaba mi paraguas doblado en la bolsa, no quise sacarlo. No por orgullo ni por descuido, sino porque en ese momento nada parecía justificar el esfuerzo de abrirlo. Caminé lentamente bajo la llovizna, como si cada gota que caía sobre mí pudiera lavar la humillación que se me había ido acumulando durante todo el día. Al llegar, colgué el abrigo aún húmedo junto a la puerta. Me descalcé con movimientos mecánicos y encendí la lámpara del rincón. Esa que tiene la pantalla torcida pero da la luz más cálida. El reloj de pared marcaba las 9:15, y el silencio de la casa era más espeso de lo habitual. Ni el murmullo del refrigerador, ni el quejido del piso al pisarlo me parecieron suficientes para contrarrestar el eco de mis propios pensamientos. Me senté en la cocina, frente a la mesa de fórmica con el mantel floreado, el mismo de hace años, y me serví una taza de té sin azúcar. No por salud, sino porque el sabor dulce me resultaba, de pronto, ajeno. Ahí, con el vapor empañando mis lentes, comencé a recordar, no los triunfos ni los reconocimientos, que fueron escasos, sino las horas perdidas, las noches con los pies hinchados, las veces que preparé reuniones a última hora porque algún concejal olvidó un informe, las llamadas que hice desde mi propio teléfono cuando se caía el sistema, los fondos que completé de mi bolsillo, sin esperar devolución. Me vi a mí misma corriendo con carpetas por los pasillos de la municipalidad, empujando atriles en medio de la lluvia, cubriendo con plásticos los instrumentos de la orquesta juvenil, porque nadie más pensó en el clima. Y me vi después, sentada hoy entre desconocidos, pagando por entrar al evento que me había robado más años de vida que cualquier otra cosa. Me dolió el cuerpo entero, pero más que nada, me dolió el vacío, no el olvido ajeno. Ese uno lo aprende a aceptar, sino el mío propio, mi incapacidad para poner límites, para decir basta a tiempo, para entender que darlo todo no siempre garantiza que te devuelvan siquiera una migaja de respeto. Pensé en Julián, mi marido, y en cómo solía advertirme con esa media sonrisa que usaba cuando no quería discutir. Estelita, no confundas pasión con obligación. A veces no te lo van a agradecer. Y yo le respondía con vehemencia, como hacen los necios enamorados de una causa, que la gratitud no era lo que me movía, sino la convicción. ¡Qué ironía! Ahora, sin convicción ni gratitud, solo quedaba este sabor amargo que me subía por el pecho. Me levanté despacio, como quien no quiere despertar al dolor,
y caminé hacia el pequeño estudio donde guardaba mis carpetas. Todo seguía en su sitio. Los archivadores azules, las cajas con actas viejas, los sobres de Manila con contratos. Saqué uno al azar y lo abrí. Era la resolución del año 2001, donde se aprobaba formalmente la creación del Festival Raíces como programa anual. En la firma, junto al intendente, estaba mi nombre. Lo pasé con el dedo, como quien acaricia una prueba de existencia. Seguí sacando documentos. La carta que envié al Ministerio de Cultura para solicitar subsidio en la edición de 2007. Las facturas a nombre mío de los primeros años, cuando el evento aún no tenía cuenta oficial, y yo usaba la mía para los depósitos. Los recibos del alquiler del escenario portátil, con mi firma. Todo estaba ahí. La historia no escrita del festival, guardada en cajas de cartón sin glamour. No sé cuánto tiempo pasé entre papeles, pero cuando me di cuenta, el reloj marcaba las 11:30. Entonces, sin pensarlo demasiado, abrí la libreta de direcciones y busqué el número de Sergio Guzmán, abogado jubilado y viejo compañero de Julián. Lo llamé. Atendió con voz somnolienta pero cálida. «¿Estela? ¿Todo bien?» Le expliqué sin adornos. Le conté lo que había vivido ese día, lo que vi, lo que sentí, lo que me dijeron. Me escuchó sin interrumpir. Al final, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Venite mañana a casa. Trae todo. Esto no puede quedar así». Dormí poco esa noche. No por angustia, sino porque cada músculo de mi cuerpo parecía tener memoria de años de entrega, y ahora pedía cuentas. Por la mañana, metí todos los documentos en una maleta de ruedas, de esas que usaba para las ferias del libro, y caminé hasta la casa de Sergio, que vivía a 10 cuadras. Nos sentamos en su comedor, con olor a café recién hecho, y le mostré cada papel. Él revisaba en silencio, haciendo anotaciones con un lápiz sobre una libreta amarilla. Al terminar, me miró con esa mezcla de ternura y respeto que solo tienen los hombres que han visto de cerca la injusticia. «Acá hay suficiente para iniciar una demanda por uso indebido de propiedad intelectual. Y si no querés llegar a eso, al menos podés hacer un reclamo formal para que se retire tu nombre del evento. Que no lo usen más. Que quede claro que lo que hacen ahora no tiene nada que ver con lo que vos creaste». La idea me estremeció. ¿Eliminar mi nombre? ¿Cortar el lazo? Era como desheredar a un hijo. Pero también entendí que lo que estaban haciendo no era una continuación, sino una usurpación. Y que mantenerme callada era permitir esa mentira. Acordamos los pasos. Sergio redactaría una carta formal dirigida a la empresa organizadora y a la municipalidad, exigiendo el cese del uso de mi imagen y mi historia en la promoción del festival. También anexaría copias de todos los documentos que probaban mi autoría e impulso original. Yo la firmaría con mi puño y letra. No era venganza, era dignidad. Regresé a casa más liviana. Esa tarde me llamaron de un número desconocido. Era un periodista de la radio local. Había visto en redes una publicación donde alguien contaba que a la fundadora del festival la habían hecho pagar entrada. La foto era borrosa, pero se me reconocía. Quería entrevistarme. Dudé. No me gustaba la exposición. Pero acepté. Tal vez porque sentí que debía contar mi versión antes de que otros la contaran por mí. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, me senté frente a un micrófono con auriculares prestados y conté mi historia. No con rabia, sino con una calma que nació del cansancio. Hablé de los inicios, de los esfuerzos, de los silencios, de los aportes invisibles. Dije los nombres de quienes me acompañaron en los primeros años. Recordé anécdotas, risas, fracasos y triunfos.
y luego conté lo que pasó ese año. Sin exagerar, sin dramatizar. Solo la verdad. Esa noche el teléfono no dejó de sonar. Mensajes de viejos compañeros, de exalumnos, de vecinos. Todos indignados. Algunos me pedían que no me dejara pisotear. Otros ofrecían su ayuda. Una joven, a quien no conocía, me escribió por WhatsApp. Mi mamá cantó en el festival cuando tenía 15 años. Usted le consiguió el micrófono que necesitaba. Nunca lo olvidamos. Lloré por primera vez en 2 días. No por tristeza, sino porque entendí que no estaba sola. Que aunque me habían borrado de un programa, no podían borrarme de la memoria de quienes vivieron de verdad lo que construimos. La carta de Sergio se envió 2 días después, y con ella una copia certificada de cada documento. No hubo respuesta inmediata, pero algo empezó a cambiar. En la página oficial del festival, donde antes aparecía un apartado de Historia, se eliminó toda mención a mí. En las redes sociales, algunos organizadores cerraron comentarios. Un concejal, conocido mío, me escribió en privado para pedirme disculpas y decirme que no sabía lo que había pasado, que había confiado en la profesionalización del evento, sin revisar los detalles. No me sorprendió. Siempre fue más fácil firmar que leer. Pero lo más inesperado ocurrió el viernes siguiente. A las 5 de la tarde, mientras leía en mi jardín, escuché un timbre insistente. Era Mariola. Venía con los ojos brillosos, la carpeta en mano y una expresión de remordimiento que no intentó ocultar. Doña Estela, yo no sabía que la habían excluido. Yo pensé que usted ya no estaba involucrada, que se había retirado. Me miró como si buscara mi absolución. No se la di. Solo asentí. Me pidió perdón. Dijo que quería enmendarlo, que si le permitía, podía gestionarme un homenaje. Un acto simbólico. Le respondí con toda la firmeza que aún me quedaba. Yo no quiero homenajes. Quiero que digan la verdad, que no usen mi trabajo para disfrazar otro. Y que aprendan que borrar a alguien no se hace con un nuevo logo, se hace con cada silencio. Se fue con la cabeza baja. Y yo me quedé allí, entre mis geranios y mis papeles, sabiendo que la tormenta apenas comenzaba. Pero esta vez no iba a quedarme sentada viendo cómo pasaba. La mañana del lunes amaneció cubierta por un cielo grisáceo, ese tipo de neblina suave que parece no decidirse entre la nostalgia y la lluvia. Me levanté más temprano de lo habitual, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el sueño, últimamente, era un territorio inhóspito. El cuerpo se me había vuelto más lento, pero la mente hervía. Pasé varios minutos frente al espejo del baño, peinando el mismo mechón rebelde que nunca se acomodaba como debía. Como si ese pequeño acto de control sobre mi reflejo pudiera compensar la falta de control que sentía sobre todo lo demás. Me preparé un café sin prisa. Lo vertí en la taza de cerámica que me había regalado una alumna hacía más de 30 años y me senté frente a la ventana de la cocina, observando cómo la calle empezaba a moverse con la parsimonia típica de los barrios antiguos. El señor del pan con su bicicleta, los niños corriendo tarde hacia la escuela, una vecina regando las plantas sin mucho entusiasmo. Pensé en lo que había dicho Mariola antes de irse, que podía organizar un homenaje, que podía hablar con los organizadores, que podía encontrar una forma de incluirme nuevamente. Y fue esa palabra, incluir, la que más me lastimó. ¿Cómo se incluye a alguien que ya era parte desde el origen? ¿Cómo se puede pretender reinsertar a quien nunca debió ser apartado? No,
Ya no se trataba de un gesto simbólico ni de una disculpa pública. Se trataba de recuperar algo más profundo. Mi integridad, mi verdad, mi historia. Porque entendí, finalmente, que lo que me habían hecho no era solo un desplante protocolar o una falta de reconocimiento, sino una reescritura deliberada de la memoria colectiva. Una amputación silenciosa que pretendía convertir mi legado en una pieza decorativa, funcional solo si se adaptaba a la estética del presente. Fue en ese momento, con las manos aún tibias por la taza, que supe lo que tenía que hacer. No bastaba con una carta de reclamación ni con una entrevista radial. Necesitaba dejar un registro formal, sólido, visible y, sobre todo, inamovible. Algo que perdurara más allá de las palabras y de las buenas intenciones pasajeras. Terminé el café de un sorbo. Me vestí con mi ropa de domingo, la que usaba cuando quería sentirme firme. Y tomé nuevamente la maleta con los documentos. Esta vez no fui a casa de Sergio ni a ninguna oficina. Fui directamente a la notaría del centro. Ahí pedí hablar con el escribano de turno y le expliqué, sin rodeos, que deseaba protocolizar una declaración jurada donde constara mi autoría conceptual, logística y ejecutiva del Festival Raíces de Ciudadela, desde su creación hasta su 15ª edición. Él, un hombre de modales suaves y mirada inquisitiva, me escuchó con atención y me pidió que le facilitara toda la documentación pertinente. Revisó cada hoja con detenimiento. Pidió unas copias, me hizo firmar con tinta negra en 3 ejemplares y selló todo con esa solemnidad burocrática que, por primera vez en mi vida, me pareció hermosa. Salí de la notaría con una copia certificada bajo el brazo y una decisión ya tomada. Enviaría un oficio al Ministerio de Cultura, a la municipalidad y al canal local donde se transmitía el evento, exigiendo no solo el retiro de mi nombre de toda difusión, sino también el derecho a realizar una contracampaña en la que pudiera contar mi versión, con mis términos, mi voz y mis palabras. Al llegar a casa, me senté frente a mi viejo computador. Encendí el procesador de texto y comencé a escribir con los dedos temblorosos, pero la mente clara. No fue un manifiesto, ni una carta abierta. Fue un testimonio, una crónica personal en la que relaté el nacimiento del festival desde mi cocina, los primeros ensayos en la biblioteca municipal, las tardes de lluvia donde cargábamos tablones, los talleres con adolescentes con guitarras prestadas, las reuniones maratónicas con padres artistas, feriantes. Recordé los errores, los aciertos, los aprendizajes. Pero sobre todo, dejé claro que esa historia era mía, no para apropiármela en un sentido egoísta, sino para evitar que otros la usaran como moneda de cambio en un mercado donde lo auténtico valía menos que lo espectacular. Imprimí 10 copias y las encuaderné con cinta. Una de ellas la llevé personalmente a la emisora de televisión local. Allí pedí hablar con el productor del programa matinal, ese donde siempre presentaban las novedades culturales de la ciudad. Me recibió una joven que apenas me conocía. Le entregué el documento y le dije, mirándola a los ojos, que no quería una entrevista ni un reportaje. Solo que lo leyeran. Que lo tuvieran a mano cuando hablaran del festival. Me prometió que lo haría, aunque noté en su voz ese matiz de incredulidad que uno ya no tiene energía para confrontar. Dejé otra copia en la Dirección de Cultura del municipio y una más en la biblioteca pública, donde una joven bibliotecaria, a quien yo misma había entrenado en sus primeros años, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Nunca me olvidé de lo que usted hizo por nosotras», me dijo. Esa frase, dicha con voz temblorosa en un pasillo lleno de estanterías polvorientas, valió más que cualquier discurso oficial. Esa tarde, me llamó Sergio. Había recibido una respuesta de parte de los abogados de la empresa organizadora.
Decían, con una formalidad casi ofensiva, que lamentaban cualquier malentendido, pero que la estructura actual del festival respondía a una dinámica distinta y que toda mención pasada había sido removida con el mayor respeto posible. No hablaban de reconocimiento, no hablaban de reparación, solo de gestión actual y nuevos marcos operativos. Colgué sin responder. No porque estuviera molesta, que lo estaba, sino porque entendí que ya no tenía sentido discutir con una maquinaria diseñada para despersonalizar. Ellos querían que mi rostro desapareciera, que mi nombre quedara sepultado bajo un logotipo. Pues bien, que así fuera. Pero entonces, ese festival no sería más mío. No sería mi legado. Sería otra cosa. Y yo no permitiría que usaran mis raíces para sostener un árbol que ya no reconocía. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil, pero también la más liberadora. Llamé a los patrocinadores privados que aún me conocían. Pequeñas empresas, imprentas, almacenes, que en su momento colaboraron con insumos. Y les pedí algo simple. Que no usaran mi nombre en ninguna mención vinculada al evento. Algunos se sorprendieron. Otros se entristecieron. Uno incluso me dijo que pensaba que yo aún lo dirigía desde las sombras. Me reí. Ojalá, le dije, pero ya ni sombra soy para ellos. También me contacté con la Cooperativa Cultural del Barrio Sur, con quienes habíamos organizado en años pasados ciclos de cine comunitario y talleres de poesía para adultos mayores. Les propuse algo distinto, una edición paralela, alternativa, con el nombre original del festival, pero solo en espíritu. Sin pantallas LED, sin influencers, sin auspiciadores de ropa de marca. Solo artistas locales, comida casera, bancas de madera y una tarima modesta en la plaza del barrio. Un regreso a las raíces verdaderas. La idea fue recibida con entusiasmo, con una mezcla de emoción y vértigo. No teníamos presupuesto, ni permisos todavía, ni equipos. Pero teníamos lo que más importa: convicción y memoria. Comenzamos a movernos rápido. Una vecina ofreció su patio para las reuniones. Un chico del centro cultural donó su tiempo para diseñar los afiches. Un grupo de jóvenes artistas propuso una intervención callejera. Y yo, por primera vez en semanas, me sentí ligera. Como si cada paso que daba, aunque pequeño, me acercara nuevamente a mí misma. Esa noche, al acostarme, no me importó que mi nombre no figurara más en la cartelera oficial, porque estaba volviendo a figurar donde realmente cuenta, en la mirada de los otros, en la calle, en el recuerdo que no se imprime pero se transmite. Y al fin entendí lo que nunca había querido ver, que la pertenencia no se reclama, se construye. Y que si el espacio que una creó ha sido tomado por otros sin gratitud ni respeto, entonces una tiene todo el derecho, y tal vez el deber, de fundar otro. Más pequeño, más sincero, pero propio, porque nadie puede borrar lo que una planta si sigue habiendo tierra fértil donde echar raíces nuevas. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginé. Bastó con que el pequeño evento alternativo apareciera mencionado en una publicación vecinal, una simple fotografía de nuestra primera reunión, con la frase «Estela Navarro vuelve a sembrar cultura en el Barrio Sur», para que empezaran los 200 movimientos detrás del telón del otro lado. Yo no buscaba provocar, lo juro. Solo quería recuperar el sentido de lo que había perdido. Pero parece que nada molesta tanto a quienes se sienten dueños de todo, como la posibilidad de que alguien les recuerde que su autoridad tiene límites. Al día siguiente de esa publicación, mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. Números desconocidos, mensajes sin firma.
correos electrónicos cargados de burocracia disfrazada de cordialidad, todos con el mismo contenido disfrazado. Preocupación, ofrecimientos de diálogo, consultas sobre el uso de ciertos términos y una inquietante insistencia en que no queremos que la comunidad se divida. Me limité a responder con una copia del acta notarial, donde constaba mi desvinculación total del festival oficial y mi negativa al uso de mi imagen, mi nombre y mi trayectoria por parte de su nueva gestión. Pero algo en el tono de esas comunicaciones cambió. Ya no era condescendencia. Ahora era nerviosismo. Supongo que no esperaban que una mujer mayor, que muchos daban por retirada o emocionalmente frágil, actuara con esa claridad. No comprendían que lo que habían visto como debilidad durante años, mi entrega silenciosa, mi presencia modesta, mi paciencia con las faltas de respeto, no era más que una forma distinta de fuerza. Y ahora que esa fuerza se expresaba con decisión y sin miedo, les incomodaba. A la semana siguiente recibí una visita inesperada. Era el mismo concejal que había firmado años atrás la aprobación inicial del festival. Se presentó en mi casa sin previo aviso, con una sonrisa tensa y un sobre en la mano. Me pidió hablar, y yo, por cortesía más que por deseo, lo invité a sentarse en el jardín. Me ofreció un té que él no planeaba beber y empezó con una retórica ensayada sobre la importancia de la unidad, la historia compartida, la continuidad institucional. Luego, con más cautela, deslizó la verdadera razón de su visita. Nos preocupa que su nueva propuesta compita directamente con la programación oficial. No queremos que haya confusión entre los vecinos. Usted es muy querida, Estela. Y su palabra pesa. Entonces lo entendí. No venían a ofrecerme nada. Venían a intentar controlarme. A usar el disfraz del diálogo para imponerme una advertencia. A recordarme, de manera encubierta, que aún podían presionarme, que aún tenía cosas que perder. Me incliné hacia él, apoyando los codos en la mesa de mimbre, y le dije: mi palabra pesa porque está limpia, porque no la vendí. Porque cada cosa que hice, la hice sin pedir nada a cambio. Si eso les molesta, es problema suyo, no mío. No hubo más té, no hubo más palabras. Se fue sin despedirse. 2 días después, un cartel del nuevo festival apareció vandalizado en la esquina de la plaza del Barrio Sur. Una pintada roja tachaba mi nombre con letras burdas. Era una señal, no una amenaza directa, pero sí una forma de decirme que no estaba libre de consecuencias. No me amedrenté. Solo redoblé mis esfuerzos. Reuní a los jóvenes voluntarios, a las vecinas que vendían comida, a los músicos que aún no tenían escenario. Les conté lo que pasaba, sin melodrama, sin exageración. Les dije que si querían retirarse, lo entendería, que no obligaba a nadie a arriesgarse, pero ninguno se fue. De hecho, más personas se sumaron. Un grupo de profesores de arte, una pareja de titiriteros jubilados, incluso una pequeña editorial barrial ofreció imprimir nuestros folletos sin costo. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una de las conductoras del programa de televisión local, una joven periodista llamada Clara, pidió entrevistarme. No sobre el pasado, sino sobre el nuevo festival. Queremos mostrar lo que está haciendo. Desde cero. Queremos escucharla sin filtros. Dudé. Aún llevaba dentro el recelo de tantos años siendo ignorada o, peor, utilizada como ornamento. Pero acepté. Y esa entrevista, emitida un jueves por la noche en horario estelar, fue el punto de quiebre. Hablé con sinceridad, sin atacar a nadie, pero sin callar. Dije que había entregado mi vida a la cultura de esta ciudad
y que me dolía ver cómo algunos confundían profesionalización con desplazamiento, innovación con borramiento, espectáculo con comunidad. Hablé de los niños que habían cantado en nuestras primeras ediciones, de las madres que tejían banderines, de los abuelos que contaban cuentos en los intervalos, y sobre todo, hablé del derecho a empezar de nuevo cuando te expulsan de lo que fundaste. La repercusión fue inmediata. Mensajes, llamados, visitas. Algunas desde lugares lejanos. Antiguos alumnos, colegas retirados, artistas que habían emigrado. Pero también vinieron los ataques. En redes sociales comenzaron a circular comentarios anónimos acusándome de dividir, de generar conflicto, de estar manipulada por intereses políticos. Algunos eran tan burdos que daban risa, pero otros dolían, porque sabían tocar el nervio justo. «Vieja resentida», decía uno. «No soporta que la superen», decía otro. Me obligué a no responder. Me aferré a algo que siempre enseñé en mis talleres, que la verdad necesita menos defensas que la mentira. Sin embargo, lo que más me sorprendió no fue ni el apoyo ni las críticas, sino el giro que tomó la historia cuando una joven, de nombre Ana Lucía, publicó un testimonio en su blog personal. Contó que había trabajado como pasante para la empresa organizadora del festival oficial y que había visto cómo borraban deliberadamente mi nombre de los archivos, que habían reescrito folletos, eliminado fotografías, cambiado fechas, que incluso hubo reuniones donde se me mencionó como figura del pasado que no suma a la nueva imagen. Su testimonio se viralizó, y por primera vez, los medios tradicionales empezaron a cuestionar la versión oficial. Lo que hasta entonces era solo mi palabra contra un aparato institucional, se convirtió en una verdad respaldada por nuevas voces. Los organizadores del festival oficial reaccionaron con rapidez. Emitieron un comunicado público donde, sin admitir responsabilidad, expresaban su profundo respeto por mi figura y lamentaban cualquier percepción de omisión involuntaria. Fue un documento calculado, lleno de ambigüedades, pero revelador. Porque al fin entendieron que ya no podían ignorarme, que mi invisibilidad había terminado, que si me empujaban fuera del escenario, yo construiría uno nuevo, y que ese nuevo escenario, por pequeño que fuera, tenía más alma que todas sus tarimas iluminadas. En paralelo, nuestra edición barrial del festival empezó a tomar forma real. La comunidad respondió con una generosidad que me dejó sin palabras. Los músicos se ofrecieron a tocar sin cobrar. Las familias abrieron sus casas para alojar a quienes venían de lejos. Se organizaron rifas, ferias, colectas. Nada de eso era nuevo. Era, en el fondo, el mismo espíritu de los primeros años, pero ahora con una conciencia más firme, más adulta. Ya no era un experimento. Era una respuesta. Un acto de memoria y resistencia. Recuerdo una tarde, faltando solo 5 días para la inauguración, cuando me senté en una de las sillas del improvisado centro de operaciones, el patio trasero de una vecina, y observé a todos los que trabajaban. Adolescentes pintando pancartas, señoras cocinando empanadas, un hombre mayor ajustando cables, y me sentí en paz. No porque hubiera ganado, ni porque hubiera recuperado lo perdido, sino porque al fin había entendido que lo más valioso de todo no era el evento en sí, ni el nombre, ni el reconocimiento. Era el vínculo, la posibilidad de volver a reunirnos alrededor de algo que nos hacía bien, algo que nos recordaba que valíamos, que aún teníamos algo para dar, y así, mientras del otro lado preparaban su espectáculo con drones y artistas famosos, nosotros afinábamos guitarras de madera,
planchábamos manteles prestados y contábamos las sillas disponibles. Sabíamos que no tendríamos titulares en la prensa, ni cámaras en directo, ni luces de colores. Pero tendríamos algo que ellos no podían comprar ni falsificar: la certeza de estar haciendo lo correcto. Y eso, a mi edad, es más que suficiente. El día del festival llegó con una claridad que me pareció simbólica. El cielo despejado, sin rastros de lluvia. La brisa justa para mover las banderas colgadas entre los postes de luz del barrio sur. Y una temperatura amable, de esas que parecen diseñadas para recordar que aún hay cosas buenas en el mundo. Me desperté antes del alba, no por ansiedad, sino por una energía que no sentía desde hacía años. Revisé la lista de pendientes por última vez, acomodé los pañuelos de lino que había planchado la noche anterior y desayuné lentamente, saboreando cada sorbo del café como si fuera un brindis anticipado. Al salir de casa, con mi bolso de siempre y el sombrero de ala corta que usaba para los días importantes, caminé por calles ya conocidas pero ahora vestidas de fiesta. Los vecinos habían sacado sillas a las veredas. Los niños corrían con globos entre las piernas y los comerciantes ofrecían café y pan de anís desde las puertas abiertas. Todo se sentía vivo, auténtico, sin excesos ni pretensiones. La plaza del barrio, aunque modesta, se veía hermosa. La tarima estaba montada con esfuerzo colectivo y las luces colgaban como luciérnagas detenidas. Había papelitos de colores, guirnaldas de tela, un mural improvisado con retratos de artistas locales pintados por los chicos del taller de dibujo. Me detuve un momento en la entrada y respiré hondo, no para llenarme de valor, sino para fijar ese instante en la memoria, porque sabía que, aunque no lo buscaba, ese día también sería observado desde otros lugares, con otros ojos, y que no tardaría en llegar el momento en que me pidieran explicaciones. A media mañana comenzaron a llegar los primeros curiosos, algunos reconocibles, otros anónimos. Madres con sus hijos, abuelos con sillas plegables, jóvenes en bicicleta. La banda de percusión inició con un ritmo que sacudió la modorra de los adoquines. Y de pronto, todo empezó a latir. Pasadas las 11, mientras organizábamos el turno del micrófono abierto, un movimiento en la entrada me llamó la atención. Era Mariola. Venía sola, sin carpeta, sin auriculares, sin gafete, vestida como cualquiera, pero con una expresión en el rostro que no dejaba lugar a dudas. Venía a decir algo importante. Me acerqué. Nos saludamos con un apretón de manos breve y firme. Me pidió unos minutos a solas y la conduje a un banco bajo la sombra. «Estela», comenzó evitando mirarme. «Vengo en nombre del equipo. Sé que es tarde, pero queríamos disculparnos formalmente. Se nos fue de las manos. Nunca fue la intención excluirla. Queríamos profesionalizar, sí, pero no borrar. Y fallamos. Yo fallé». La escuché sin interrumpir. No buscaba su caída ni su vergüenza, pero tampoco pensaba facilitarle el alivio. Le pregunté si estaban dispuestos a hacer pública esa disculpa. Se encogió de hombros. «No lo sé. Algunos no quieren. Temen que se malinterprete. Pero yo sí. Yo quiero». Entonces le propuse algo que no estaba en ningún programa. Subir al escenario y contar lo que quisiera, sin filtros, sin aprobaciones. Me miró, incrédula. «¿Usted me dejaría hablar aquí?» Asentí. «Lo que diga será suyo. Pero diga la verdad». Subimos juntas. Yo la presenté con una breve frase. A veces, para poder avanzar, hay que escuchar también a quienes vienen detrás. Porque si no, caminamos sobre los mismos errores una y otra vez.
Mariola tomó el micrófono con manos temblorosas y ante más de 200 personas dijo lo que nadie y Hyundai esperaba. Admitió el error. Explicó la presión de los inversores, la lógica de los patrocinios, la necesidad de mostrar renovación. Pero también habló de la omisión, del daño que hace borrar el origen, del silencio cómplice. Al final, bajó del escenario entre un aplauso tímido, más por la sinceridad que por el contenido. Mientras yo observaba esa escena desde el costado, se me acercó Clara, la periodista que me había entrevistado. Traía su grabadora, pero no la encendió. «Estela, están hablando de usted en la transmisión oficial del otro festival. La mencionaron. Dicen que hoy, en otra parte de la ciudad, se celebra una iniciativa espontánea de raíces comunitarias, liderada por una vecina histórica. No dijeron su nombre, pero todos sabemos que es usted». Me reí. Una risa breve, sin ira. «Es un avance. Al menos ya no me niegan». Clara me preguntó si quería responder, si quería dejar una frase para cerrar ese capítulo. Le dije que no, que las respuestas no siempre se dan con palabras, que a veces basta con seguir haciendo. El resto del día transcurrió con una alegría serena. Se leyeron poemas, se bailó un tango improvisado en la esquina, un coro de niñas desafinó con ternura una canción folclórica. Y entonces ocurrió lo que se convirtió en la verdadera cima emocional de la jornada. Al terminar su actuación, una joven de no más de 17 años pidió el micrófono. Dijo que no era artista ni organizadora, sino nieta de alguien que había sido parte del primer festival. Contó que su abuela, doña Cata, estaba enferma, pero había mandado una carta. La joven la sacó de su bolso, escrita a mano, con tinta azul, y la leyó. «Querida Estela, aunque ya no puedo caminar hasta la plaza, mi corazón está ahí contigo. Recuerdo cuando soñábamos con este día, cuando creíamos que la cultura no era solo entretenimiento, sino dignidad. Gracias por no rendirte, por volver a plantar donde otros solo querían cosechar. Este nuevo festival es, para mí, el único que vale». Lloré. No frente a todos, pero sí en el interior. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. No como una herida, sino como un círculo. Supe, en ese momento, que lo había logrado. No solo recuperar mi voz, sino devolverle a otros la suya. Y mientras la gente aplaudía a esa muchacha que temblaba con la carta entre las manos, pensé en Julián, en sus dedos sobre las cuerdas de su guitarra, en su frase eterna: «La música no es para que te escuchen. Es para que alguien, en algún lugar, sepa que no está solo». Esa tarde, bajo un cielo que comenzaba a dorarse, supe que ya no lo estaba. Una semana después del festival, cuando las guirnaldas ya habían sido recogidas y los bancos devueltos a sus patios originales, me senté en la cocina con mi libreta abierta y un bolígrafo entre los dedos. Afuera lloviznaba con ese ritmo de memoria que tiene el agua cuando cae sobre techos viejos. No había ruidos, ni visitas, ni teléfonos que sonar. Solo el sonido familiar de las gotas y el reloj de pared marcando su curso, como si me recordara que aún quedaban cosas por escribir. No sentía euforia ni tristeza. Lo que me envolvía era una paz discreta, esa que solo llega cuando una parte de la vida ha sido cerrada con firmeza y sin gritos. Volví a leer algunas de las cartas que me habían llegado después de la entrevista. Pequeños sobres con caligrafía temblorosa, saludos de gente que ni recordaba pero que aún guardaba algún folleto con mi firma, alguna fotografía descolorida de los primeros años del festival. Me conmovieron profundamente, no por lo que decían, sino porque confirmaban algo que siempre había sospechado: que los actos más sencillos, cuando se hacen con honestidad,
se graban en el recuerdo de los demás como una canción antigua. Una mañana, al ir al correo, encontré una invitación impresa en papel de alto gramaje. Era del comité organizador del festival oficial. Me invitaban a una ceremonia privada de reconocimiento por trayectoria. No me molesté en responder, no por despecho, sino porque entendía, mejor que nadie, la diferencia entre reparar y cubrir. Esa invitación no era un gesto de reconciliación, era una estrategia, un intento de remendar lo irremediable con una placa, un aplauso y una fotografía de archivo. Pero yo ya no necesitaba que me reconocieran. Me bastaba saber que había podido volver a hablar con mi propia voz, que había recuperado el derecho a nombrar lo que construí y a decir, sin miedo ni vergüenza, que habían querido quitarme el lugar, pero no pudieron quitarme la historia. Decidí quedarme en casa ese día. Preparé una sopa espesa, llamé a una amiga para tomar el té y dediqué la tarde a bordar el mantel que estaba terminando para el cumpleaños de mi bisnieta. Porque la vida, entendí al fin, no se vive en los escenarios ni en las noticias, sino en las pequeñas acciones que se repiten con ternura, en los detalles que parecen insignificantes y que, sin embargo, son los que dan sentido al tiempo que nos queda. Una tarde, Clara, la periodista, me visitó con una cámara pequeña. Quería grabar una última conversación, no para emitirla, sino para archivar. Dijo que el canal estaba armando una serie sobre memorias vivas de la ciudad. Me preguntó cómo quería que me recordaran. Me reí. Le dije que no quería que me recordaran como una pionera ni como una víctima, sino como una mujer que, cuando se sintió borrada, tuvo el coraje de escribir de nuevo su nombre con la letra firme de quien no necesita gritar para ser oída. Le hablé de Julián, de nuestra hija, de los chicos que pasaron por mis talleres y ahora tienen hijos propios. Le dije que si tenía suerte, me gustaría que algún día mi bisnieta dijera: mi bisabuela organizaba festivales y sabía contar cuentos. Nada más. Nada menos. Al cerrar la puerta después de despedirla, me quedé unos minutos mirando el jardín. Las flores estaban altas, pese al frío. Algunas aún resistían, con los pétalos apretados como si no quisieran rendirse. Pensé que quizás, en eso, nos parecíamos. Y supe que no volvería a organizar otro evento, ni escribiría otra carta, ni daría otra entrevista. No por cansancio, sino porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Había dado la última puntada. El resto ya no me pertenecía. Ahora les tocaba a otros cuidar lo sembrado o empezar de nuevo. A mí me quedaba la tarea más callada y más importante: vivir en paz con lo vivido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hacerlo. Sin permiso. Sin disculpas, sin deberle nada a nadie.